Vale, Bueno, buenos días a todos. Bueno, soy Carlos Nicolau y vamos a presentaros hoy a Kai Vilanova. No hace falta que lo presente. Es una institución en España respecto a la resonancia de próstata, en el cáncer de próstata. Yo creo que es la persona que más nos ha enseñado a todos y que más experiencia tiene. Y hoy va a hablarnos sobre la inteligencia artificial integrando la clínica y la RM en el cáncer de próstata en un proyecto que se llama ProCáncer 1. Cuando quieras, Kai. bien, buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación, especialmente a Salva. Lo que voy a exponer es este proyecto europeo de la Comisión Europea, iniciado hace 2 años, que los objetivos, como iremos viendo, pero básicamente es cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar integrando, en este caso, los parámetros clínicos y la resonancia magnética, porque es la exploración básica en el cáncer de próstata. Y esto es lo que voy a mostrar en los próximos minutos. Para ello iremos paso a paso. Datos para valorar la problemática que hoy en día tenemos con el cáncer de próstata. Cómo diagnosticamos a día de hoy, 2023, que no es el mismo proceso que hace ni tan solo 5 años, porque hoy en día es imprescindible una resonancia magnética para diagnosticar este cáncer de próstata. Y vamos a ver este diagnóstico de la resonancia con el cáncer de próstata y las distintas situaciones clínicas desde que un paciente tiene un cáncer de próstata, qué es lo que puede suceder, y en base a estas distintas situaciones clínicas es básicamente, como veremos, los objetivos de este proyecto. Es decir, cómo integramos la inteligencia artificial con los parámetros clínicos y con la imagen de resonancia magnética para dar respuesta a estas situaciones clínicas que pueden suceder delante de un cáncer de próstata. Y voy a finalizar con este análisis, con el análisis que conocemos como DAFO, es decir, esta inteligencia artificial, qué debilidades, qué amenazas, qué fortalezas, qué oportunidades nos puede conceder. Bien, la problemática es de gran magnitud. De entrada ya por la alta frecuencia, es decir, 15, 20 hombres de cada 100 tienen cáncer de próstata. La buena noticia es que es un cáncer relativamente poco letal. Los datos de esta alta frecuencia, baja mortalidad, es porque básicamente existen 2 grandes grupos de cáncer de próstata. Lo que llamamos un cáncer de próstata clínicamente significativo, es decir, que desde un punto de vista histológico es moderadamente o puede ser indiferenciado, que en el grado histológico de Gleason es superior a 6. Pero por otra parte, el cáncer más frecuente precisamente es este cáncer que no es significativo desde un punto de vista clínico, es decir, que no supone un problema para la salud del paciente. Y este es un grado histológico de Gleason 6. Es decir, que hoy en día lo que es frecuente es que un hombre fallezca con un cáncer de próstata, pero es poco frecuente que un hombre fallezca debido a un cáncer de próstata. Fijémonos, si vamos a buscar una guía clínica europea del año 2018, la recomendación era que un paciente con sospecha de cáncer de próstata, porque el tacto rectal era positivo, porque el PSA era elevado, en aquel momento, y solo hablo de 5 años, era hacer biopsias múltiples, evidentemente guiadas por eco para ver la glándula, pero lo más probable es que la aguja no se pusiera donde está el cáncer significativo, con lo cual los resultados de detección de cáncer no llegaban ni al 40%. Y lo que podía pasar es que precisamente la aguja cogiera parte de un tumor que, como hemos dicho, no es significativo. Lo que conlleva de sobrediagnosticar y sobretratar un cáncer, pero que es un cáncer que no requiere diagnosticarse. Todo ello proporcionaba un alto índice de biopsias negativas con biopsias innecesarias. Por suerte, las cosas han cambiado. Al menos a nivel europeo sí que está muy claro que la recomendación clínica es que un paciente con esta sospecha de cáncer hay que hacer una resonancia. Y que si la resonancia no muestra una lesión sospechosa, evitamos hacer biopsias. Pero que si la resonancia muestra una lesión, esta lesión hay que biopsiarla y como mínimo, alguna tiene que ser dirigida, evidentemente dirigida a la lesión. Todo ello supone que hoy en día este aumento del índice de detección de este cáncer significativo y evitamos detectar estos cánceres no significativos.
Para diagnosticar este cáncer en resonancia disponemos de una guía estandarizada, el PRAS. Y por esto detectamos y vemos básicamente en 2 secuencias, T2 y difusión, que hay una lesión sospechosa y será precisamente en base a unos criterios definidos que vamos a valorar y categorizar en qué categoría esta exploración si es de categoría 1, 2, 3, 4, 5. Porque el objetivo de esta guía es precisamente detectar el cáncer significativo. Recordemos que es un cáncer que tiene un Gleason mayor a 6 o con un alto volumen de tumor. Es decir, que vamos a diagnosticar o a sospechar que tiene un cáncer en base a estas 5 categorías. Y precisamente estas 5 categorías, que cuando esta categoría es de alta, muy alta probabilidad, serán estos pacientes que deberán hacerse una biopsia. Teniendo en cuenta que aunque puntuemos 1 o 2, debemos ser conscientes que incluso podamos dejar de detectar un cáncer significativo. De aquí que requiere siempre hacer una biopsia dirigida con distintos métodos que hoy en día pueden emplearse, desde biopsia cognitiva, que de forma visual intuimos dónde puede estar la lesión después de haber hecho la resonancia, con softwares de fusión de esta exploración en tiempo real en la misma pantalla de ecografía, o el método que desde hace 3 años estoy realizando con un robot directamente desde el mismo equipo de resonancia para dirigir la aguja en la imagen de la resonancia. Pero debemos ser conscientes que a pesar de que tenemos una buena técnica y que es eficaz para detectar, tenemos un porcentaje que puede ir de 10 a un 20% de que no vemos el cáncer, con lo cual esta exploración no está exenta de que puede retrasar porque no vemos este cáncer. Pero por otra parte, además, podemos ver lesiones que no son realmente cáncer, desde falsos positivos de cánceres no significativos o incluso falsas lesiones que son negativas, que no son, con lo cual también una exploración de resonancia nos puede llevar a sobrediagnosticar lesiones. Todos conocemos además la interpretación que puede ser variable entre distintos expertos a la hora de valorar una resonancia magnética, o incluso conocemos evidentemente la duración de una exploración, con lo cual no deja de ser una exploración con una cierta baja rentabilidad. Incluso cuando detectamos una lesión, esta lesión, dependiendo del grado histológico, muchas veces nos podrá ya en poco tiempo, por ejemplo, desarrollar metástasis o recidiva que no habremos podido pronosticar previamente simplemente con las exploraciones de resonancia magnética. Con lo cual, fijémonos que un primer paso ya es si hay tumor o no hay tumor. Cuando tenemos el tumor, una segunda situación que nos debemos responder es si este tumor es significativo o no. Porque además otra situación es que puede ser que ya de entrada tenga metástasis, con lo cual debemos conocer si ya tiene metástasis. Cuando tenemos el tumor que está localizado, debemos plantearnos qué tratamiento, porque tenemos distintos tratamientos, cirugía, radioterapia. Y además, cuando el cáncer no es significativo, no lo vamos a tratar, pero lo vamos a seguir. Es decir, otra situación de seguimiento de este cáncer no significativo. Cuando el tumor se opera con una prostatectomía, además, tenemos gran cantidad de información radiopatológica con marcadores histológicos y de imagen que también integramos o podemos integrar. Y todos conocemos que después de una cirugía, después de una radioterapia, podemos tener, por supuesto, recidivas. Y no solamente recidivas, sino que estos tratamientos no están exentos de efectos secundarios. Con lo cual, fijémonos que desde una primera detección hasta una fase final de post-tratamiento, 8 situaciones clínicas que en el trayecto del cáncer de próstata debemos abordar. Es decir, que se nos plantean en el día a día y debemos analizar todas estas situaciones para darnos respuesta y la mejor respuesta para nuestros pacientes. Es decir, que estas 8 situaciones clínicas desde detección, caracterización o post-tratamiento, tenemos imágenes de resonancia magnética que vamos a estar realizando a los pacientes con el contexto clínico para tener resultados finales. Y aquí es donde estas situaciones que se nos plantean en el día a día en el manejo del cáncer de próstata, debemos y podemos ofrecer
y mejorar estas situaciones, y este es el gran objetivo del proyecto ProCáncer. Es decir, elaborar modelos que nos puedan facilitar y nos puedan mejorar la respuesta en estas distintas situaciones que hemos estado viendo, desde el diagnóstico, desde pronóstico, desde tratamiento o desde respuesta. Este proyecto de la Comisión Europea, iniciado hace 2 años, en la cual participamos unas 20 entidades. Estas 20 entidades, tanto entidades clínicas, hospitales clínicos, como entidades tecnológicas. A nivel del Estado español, aparte del Centro de Girona, el Centro de Investigación Biomédica y DIPGI, estamos también 2 centros clínicos, como es el Hospital La Fe de Valencia, Hospital Quirón de Valencia, y también a nivel estatal participa como centro tecnológico IBIM. Los objetivos principales de este gran proyecto es, por una parte, como hemos comentado, evitar este sobretratamiento, porque debe evitarse diagnosticar este cáncer no significativo, como hemos comentado. La posibilidad de disponer de toda esta, como ahora comentaré, de reclutar toda esta gran cantidad de imágenes y de exploraciones, por supuesto, de resonancia magnética, para poder tenerlas disponibles de forma fiable desde un punto de vista general, es decir, que puedan ser distribuidas también y ser utilizadas, que podamos tener respuesta a todas estas situaciones clínicas que hemos estado viendo para poder elaborar estas herramientas de inteligencia artificial en estas distintas situaciones clínicas, para poder disponer de herramientas fiables para ser utilizadas en nuestra práctica clínica en el manejo del cáncer de próstata. El proyecto, como antes he comentado, hace 2 años se inició. Evidentemente, como cualquier proyecto de esta envergadura, requiere de elaborar y de estructurar todas las comisiones y las distintas comisiones, sobre todo a nivel técnico y a nivel científico, porque es un proyecto que, como disponer su máximo objetivo, inteligencia artificial, cáncer de próstata, es decir, tecnológico y científico, que requiere de integrar toda esta capacidad de coordinación y de estructura que en distintas fases, desde la primera fase de elaborar toda esta estructura, en diseño, por supuesto, de todos los aspectos legales, y de repositar todas las exploraciones. En estos momentos, en la fase, como les he comentado, hace 2 años, es un proyecto a 4 años, con lo cual en esta fase intermedia, en la cual hemos ya reclutado en estos momentos 10.000 exploraciones, porque todos los estudios retrospectivos se han ya incluido en la plataforma, como ahora les estaré comentando, con lo cual lo que supone, como todos conocemos, si son 10.000 exploraciones, son millones de imágenes en resonancia magnética que en estos momentos se han reclutado ya desde un punto de vista de estudios retrospectivos, es decir, antes de empezar el propio proyecto, y lo que supone de las distintas tareas de desarrollo de los distintos modelos que se están empezando a elaborar, estos distintos modelos para que puedan ser utilizados en cualquier equipo comercial, que es uno de los grandes retos, también iremos comentando, y que, por supuesto, en fase de poder probar todos estos modelos en la clínica real y, por supuesto, fases finales de explotar todas estas utilidades para que puedan ser de forma o que vayan a ser utilizadas de forma genérica en todos los ámbitos que requieran, por supuesto, en el manejo del cáncer de próstata. Es decir, distintas fases que han requerido primero la creación de una plataforma específica y única para el proyecto, que donde se han ido depositando todas las exploraciones, pero como ahora veremos, no se trata solo de exploraciones, sino de toda la información clínica que cada una de estas exploraciones de resonancia magnética lleva consigo, que todos estos estudios retrospectivos van a permitir elaborar estos modelos para que luego, evidentemente, una vez elaborados, puedan ser probados desde un punto de vista clínico como fase más tardía. Una de las primeras fases, por supuesto, ayer tuvimos esta charla sobre todo de la reposición de los datos, que es un aspecto clave, por supuesto, pero no exento de una gran dificultad, sobre todo no ya en sí por las imágenes, porque bueno, las imágenes ya sabemos que al final están con este formato DICOM, que evidentemente es genérico,
pero no deja de ser a veces dificultoso el proceso de anonimización, porque existen distintas fases para anonimizar los datos y además no existe solo un modelo para anonimizar, es decir, que todo el proyecto debe anonimizar de la misma forma para que, iniciándose desde un punto de vista local en el propio centro, para luego verificar esta anonimización y al final hay una anonimización absoluta cuando se integra en la plataforma específica que se ha creado para integrar todos estos datos, no solamente datos de imágenes, datos DICOM, sino que es muy importante porque estos datos DICOM van integrados con todos los parámetros clínicos. Recordemos, cuando hemos visto las distintas situaciones clínicas que estamos incluyendo estos pacientes, desde el diagnóstico, pero los datos clínicos como pueden ser PSAs, como pueden ser, por supuesto, la edad, pero después parámetros clínicos de datos de Gleason, parámetros clínicos de tratamientos que se han realizado, porque hemos visto que es un factor importante a la hora de tomar decisiones, que luego también grados de recidiva, cuando han aparecido o no metástasis. Es decir, todos estos parámetros, que es gran cantidad de datos clínicos que se integran conjuntamente a los datos de imagen, en este caso de resonancias magnéticas, por supuesto, y todos estos parámetros deben ser anonimizados, tanto los datos clínicos como los datos de imagen conjuntamente, para que sean integrados en la plataforma única para el proyecto, en este caso la red de la PROSPECT. Uno de los aspectos claves es a nivel local, es decir, cada centro, en este caso yo como investigador principal, pero requiero de equipo técnico muy importante para que me pueda anonimizar, por supuesto, todos estos datos, la recogida de estos datos clínicos que van a conjuntarse precisamente con los datos DICOM, es decir, que va a conjuntar y formar una única unidad, imagen clínica. Y esto es lo que se va a subir a la red, en este caso, de la plataforma específicamente realizada del ProCáncer, y es a partir de aquí que se van y se están elaborando estas distintas plataformas con estos datos que se han integrado en la plataforma. Como les he comentado, la primera fase de estudios retrospectivos, es decir, antes del 2021, en el cual se han ido recogiendo cada centro los estudios de resonancia magnética en el contexto de cáncer de próstata con todos los datos analíticos. Esta es una fase que ya se ha hecho el repositorio. Ahora hemos iniciado la fase de estudios prospectivos desde que se ha iniciado el proyecto, pero como también he estado comentando, datos de anatomía patológica, datos clínicos, datos de tratamiento, todo esto integrado con la imagen para ser incluido en la propia plataforma. Y lo que conlleva que todas estas exploraciones deben ser analizadas y anotadas precisamente, una primera fase, por supuesto, de poder segmentar de forma automática, y todos sabemos que la segmentación no es solo segmentar la glándula, porque una de las claves, como todos conocemos a la hora de analizar una próstata, es que los criterios de diagnóstico de cáncer de próstata dependen de la zona, con lo cual es importante también, evidentemente, que estos modelos que se están desarrollando sepan, por supuesto, que los criterios van a ser distintos en la zona transicional que en la zona periférica, con lo cual hay que segmentar no solamente las distintas zonas, y además hay que enseñarle precisamente dónde está la lesión para que luego el sistema, evidentemente, los distintos modelos, es decir, unas fases de anotaciones y de curaciones de las exploraciones que hemos estado integrando en estas plataformas, y al enseñarles, por supuesto, estas herramientas de lo que es, dónde está el cáncer, lo que es normal. Como todos sabemos, este es el proceso de la inteligencia artificial, de ir entrenando para que luego, cuando ya el sistema sepa diferenciar cáncer no cáncer, lesión no lesión, que automáticamente nos pueda mostrar dónde está la lesión. Es decir, que este es y forma parte del desarrollo de estos softwares que nos permitan responder a distintas situaciones clínicas en estas fases que hemos estado viendo del proceso del cáncer de próstata, desde la detección, caracterización, tratamiento y posttratamiento. Que estas herramientas precisamente nos permitan responder a las situaciones clínicas que hemos estado viendo, y muy importante, y este es uno de los retos, que estas herramientas puedan ser utilizadas en cualquier equipo comercial, que además sean fiables en la práctica clínica real, no solamente desde el punto de vista del laboratorio, porque este es uno de los retos, que pueden ser herramientas que a nivel
podríamos decir virtual o de laboratorio, los resultados son óptimos, pero donde han de ser óptimos es en la práctica clínica real y que deben ser eficaces en la utilidad del día a día y no solamente testeando en el ordenador, podríamos decir. Y este es uno de los factores que de aquí que también se han incluido equipos comerciales de no solamente de distintas marcas, por supuesto, para elaborar todos estos modelos, es decir, que al final se pueda disponer de una herramienta genérica y que no sea dependiente, por supuesto, de equipos comerciales, y este es uno de los retos. Hay, evidentemente, ya desde hace un tiempo testeando distintos procesos, como el más sencillo, podríamos decir, es decir, simplemente ver si hay lesión o no hay lesión, y estos retos que hoy en día ya incluso ya se están empezando a publicar algunos resultados de ver estas herramientas, si nos pueden detectar si hay lesión o no hay lesión, evidentemente siempre con un parámetro final, es decir, con el ground truth, para poder definir si realmente la herramienta es eficaz o no es eficaz. Esto ya existe en unos primeros análisis. Y, como les he comentado, las distintas fases de este proyecto, ahora estaríamos en una fase entre 2 y 3, es decir, toda la fase de estructura del propio proyecto, aspectos legales, una segunda fase que es donde hemos introducido todos estos parámetros retrospectivos de imagen y clínicos, anotado precisamente dónde estaban las lesiones, dónde estaban los distintos aspectos morfológicos de la propia glándula, y en estos momentos empezar a elaborar estas plataformas, estos modelos, y las próximas fases que irán validando y, evidentemente, explotando los propios resultados hasta la fase 4. Todas estas distintas fases, por supuesto, como antes les he comentado, una primera fase de estudios retrospectivos, pero simultáneamente, que ahora los estudios prospectivos, que siempre, una vez más, recuerdo que integra no solamente la imagen, sino todos estos parámetros clínicos, que simultáneamente también no deja de que se requiera hacer anotaciones, integrar todos esos parámetros para empezar a crear estos modelos de elaboración de inteligencia artificial. Aquí es un ejemplo de cuando debemos elaborar un informe estructurado de forma manual. Vamos a analizar, vamos a tener que medir estas ejes, ¿no? Para calcular el volumen de la próstata, para identificar lesiones. Estas lesiones, como todos sabemos, como hay distintas secuencias y distintas localizaciones, en cada localización, cómo se comporta dependiendo de la señal, todo esto de forma manual, que debemos ir señalando y ocupando y puntuando y localizando dónde está la lesión. Existen ya algunas herramientas que permiten que en pocos minutos o en pocos segundos este ejercicio manual lo proporcione, y con eficacia que incluso similar a un experto, y por supuesto para gente inexperta supera, evidentemente, que lo sitúa al nivel del experto. Con lo cual, estas herramientas que ya empiezan a estar disponibles es un ejemplo de un tipo de herramienta de elaboración que permite de forma automática rellenar todos los campos que de forma manual, evidentemente, que hemos de ir haciendo en el día a día. Con lo cual, fijémonos el impacto que supone de disponer primero de estas herramientas a nivel de ya del sistema sanitario, lo que supone de reducir estos sobrediagnósticos y estos sobretratamientos del cáncer no significativo que hemos comentado. La gran cantidad de datos que podemos y estamos disponiendo en este proyecto, que supone de mejorar el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento para una medicina mucho más eficaz de forma personalizada, porque el impacto global es sobre todo también de poder integrar estos expertos, no solamente clínicos, sino tecnológicos, de información y de conocimiento de inteligencia artificial en el cáncer de próstata, pero es que al final el resultado es el que debemos considerar, de disponer de una gran cantidad de archivo clínico de imagen en el contexto de inteligencia artificial en el cáncer de próstata, que además la elaboración de estos softwares que nos permiten responder a las situaciones clínicas, y todo ello es importante también que tengamos en cuenta, porque debemos analizar estas debilidades que nos pueden suponer esta inteligencia artificial, porque muchas de estas plataformas muchas veces que se crean solo tienen una tarea, con lo cual
es a veces difícil también y lo que supone de no disponer de múltiples tareas, por ejemplo, en herramientas que se permitan elaborar. Dificultad también muchas veces en estas herramientas de inteligencia artificial tener una capacidad asociativa, lo que supone, como ya les he comentado, es decir, de tener que entrenar y indicarle y dificultad en disponer de muchas imágenes porque requiere estos entrenamientos muchas imágenes, con lo cual requiere también supervisar por el experto, porque si entrenamos mal, el resultado va a ser defectuoso, con lo cual hay que saber entrenar y en este caso entrenar con muchas imágenes. Todos conocemos la dificultad en estandarizar a múltiples niveles, desde las propias imágenes a poder integrar estas posibles herramientas en nuestro PACS del propio hospital, con lo cual dificultades en estandarizar a distintos niveles, porque la amenaza a nivel de que muchas veces, ¿no?, lo que conocemos como caja negra, es decir, el no conocer exactamente cómo se ha llegado a esta conclusión en esta herramienta que se ha elaborado, la dificultad muchas veces de implicaciones éticas, legales, responsabilidades, cuando estábamos comentando antes de iniciar la sesión en el comentario previo, ¿no? Evidentemente que la firma va a tener que ser del radiólogo, pero evidentemente, si esto lo ha diagnosticado una máquina, ¿quién es el responsable? La validación de estos modelos. Estos modelos requieren, y esto es una tarea también que no es exenta de dificultades y lo debemos tener en cuenta. De todas formas, hay unos aspectos claramente de inteligencia artificial, en este caso en el campo, que nos mejoran absolutamente, como es mejorar la detección, poder segmentar y clasificar y, por supuesto, reducir este tiempo que nos conlleva esta gran cantidad de exploraciones y cada vez con mayor demanda, por supuesto, de las exploraciones de resonancia magnética, porque al final la oportunidad sí que debe ser, primero, mejorar nuestro análisis, y si mejoramos nuestro análisis, nuestros diagnósticos van a ser más precisos, mejores informes, más rápidos, más información, porque todos sabemos que en una exploración de resonancia magnética no es solo lo que vemos, sino ya sabemos que estos datos que conllevan nos permiten, incluso los podemos exprimir muchísimo más, con lo cual más información. Y, en definitiva, lo que ya hoy en día todos conocemos, que esto ya es una realidad, que nuestros equipos de resonancia llevan incorporados ya softwares de inteligencia artificial, es decir, que antes de nosotros analizar, ya se ha pasado por un proceso de inteligencia artificial, estas imágenes ya han sido previamente elaboradas con inteligencia artificial, que esta ya es una realidad, pero evidentemente este no es parte del proyecto, pero para que tengamos en cuenta todo lo que conlleva la inteligencia artificial. En definitiva, esto es lo que les he querido mostrar, es decir, un proyecto que nos debe permitir mejorar el manejo del cáncer de próstata, integrando en este caso la resonancia magnética con los parámetros clínicos y que la inteligencia artificial nos pueda mejorar el manejo del cáncer de próstata en las distintas situaciones de todo el trayecto de esta enfermedad. Muchas gracias por su atención y disponible para que podamos comentar cualquier pregunta de la audiencia. Estás mutado, Carlos. Estás mutado. Abajo a la izquierda. Bueno, muchas gracias, Kai. Hay varias preguntas en el chat, bastantes. Algunas de ellas se refieren un poco en cómo estáis haciendo el estudio, o sea, si se incorpora informe estructurado, si se suben imágenes de AP y también un poquito cuando hacéis la segmentación de la próstata, ¿se hace retrospectivamente una vez se tiene ya la anatomía patológica o la hacéis antes? No, bueno, aquí como he comentado, como hay distintas situaciones clínicas, entonces se reclutan los pacientes y en base al tipo de paciente se introduce en estas distintas situaciones clínicas, con lo cual hay pacientes que se incluye incluso toda la anatomía patológica de forma digital, por supuesto. Hay pacientes que incluso son pacientes que son negativos para cáncer de próstata, es decir, recordemos que hay una primera situación clínica que es resonancia negativa, ¿no?
con lo cual se reclutan todas las imágenes y la segmentación no es a todas las exploraciones, sino que aproximadamente es en un 10%, de las exploraciones aproximadamente que se realizan segmentaciones y anotaciones de las lesiones, que de forma evidentemente retrospectiva, porque todos los pacientes que se incluyen con diagnóstico de cáncer de próstata evidentemente requiere confirmación histológica, y de cada diagnóstico de cáncer de próstata con la información de histología. Es decir, que sí que requiere estudio histológico de todos los pacientes con cáncer de próstata, y evidentemente que esto requiere estudios evidentemente retrospectivos. ¿Sí? ¿Y es con biopsia o es con...? Bueno, de cada paciente puede ser biopsia o prostatectomía, lo cual por esto hay todos unos niveles de información en la cual se puede incluir, y hay unos pacientes que se van, si no es prostatectomía, evidentemente, solo van a ser biopsia, porque pues también hay pacientes que van a ser tratados con prostatectomía o se tratan con prostatectomía, y por esto cada paciente va a ser dirigido dependiendo de la situación clínica a la que ha sido sometido, y de aquí que están definiendo distintos modelos en base a las situaciones clínicas que, como hemos visto, son 8 situaciones clínicas, es decir, 8 grupos de pacientes que vamos a estar integrando, o que integramos en este caso. Otra pregunta es sobre el comité de ética y si fue complicada la aprobación o... Bueno, pues gran pregunta, porque bueno, yo no os cuento, incluso o sea, llegué a un momento que no sabía, y con el soporte técnico, pero por esto, fijaros que como gran experto en su momento, y que con el grupo de Luis Martí Bonmatí, que como os he comentado, que también participa en el proyecto, ellos fueron casi los primeros que el comité de ética ya les aprobó, y bueno, precisamente tuve una consulta importante con Luis para ver cómo lo había conseguido, porque bueno, cada vez es más... hay más dificultad, sobre todo por el tema de que debes presentar exactamente cómo vas a anonimizar no solamente las imágenes, sino los datos clínicos, con lo cual esto resulta de una complejidad impresionante, porque claro, todos sabemos, al menos aquí en Cataluña, todos sabemos del sistema SAP. Claro, el sistema SAP, claro, tú cuando pones y dispones de la historia clínica, claro, prácticamente es casi imposible que tú no puedas visualizar, ¿no? Con lo cual, son unos criterios que debes... y hace unos años no era tan exigente, hoy en día, pero todos sabemos que el tema de la protección de datos, pues hoy en día es realmente de una complejidad para poder confirmar en este comité de ética que realmente vas a utilizar datos absolutamente anonimizados, y no es fácil trabajar las imágenes. Sí que no deja de ser relativamente más sencillo, pero lo que supone alta complejidad es anonimizar las historias clínicas, para entendernos. Otra pregunta es sobre tu experiencia en el informe estructurado y si lo estás utilizando y si crees que las técnicas de inteligencia artificial pueden ayudar a... Sí, claro. Bueno, ya, lo que os he mostrado de un informe estructurado con inteligencia artificial, bueno, no es una aportación del proyecto, porque esta forma parte, pero es una publicación de hace pocas semanas que me pareció, bueno, que es un poco también, y el gran objetivo. Yo estoy utilizando informe estructurado, y para mí supone una ventaja absoluta, porque no solamente que te permite, a través de un checklist de que proporcionas toda la información necesaria, esta ya es una ventaja, y la segunda, la agilidad, precisamente en informar con mucha más eficacia, y para el clínico también, de que disponga de toda la información y que al final el manejo del paciente pueda ser más eficaz, porque el clínico también dispone de la información de forma ágil y mucho más rápida, que no, evidentemente, con texto libre. Y más preguntas. En el servicio, ¿cómo tenéis montado? ¿Cómo se gestiona el repositorio de imágenes?
Bueno, en el servicio, claro, esto es un proyecto que el repositorio bueno, no es fácil, pero en este caso, bueno, os voy a decir claramente que es elaborar primero exploraciones de resonancia magnética de próstata. Segunda base de datos, ir a anatomía patológica, base de datos de cáncer de próstata. Y entonces hacer un mismatch de historias clínicas. Y dificultad en que cada servicio te puedan proporcionar, bueno, en el caso evidentemente, el servicio de radiología, ningún problema, pero el servicio de anatomía patológica, justamente al iniciar el proyecto, modificó su sistema informático, con lo cual fue de gran dificultad disponer de una base de datos con estos diagnósticos. Bueno, al final lo conseguimos. No, y en base a disponer de todas las exploraciones de resonancia magnética con diagnóstico de cáncer de próstata, ir empezando a reclutar historias clínicas. Evidentemente, hay un trabajo manual impresionante, pero bueno, es lo que es, bueno, es la sistemática, que hay evidentemente centros mucho más sofisticados. Bueno, Luis, sé que, bueno, hace poco, bueno, dispone de un sistema mucho más automatizado, pero bueno, nuestro país prácticamente es mucho más manual. Sí. ¿Y tienes experiencia en luego el manejo de estas imágenes en repositorios internacionales o en el caso de vuestro proyecto, luego tú vas a poder utilizarlas en... Bueno, sí, este es un que se está elaborando precisamente todos los aspectos legales de lo que supone de que luego tú puedas no solamente utilizar estas herramientas, sino también de utilizar este repositorio. Estos son aspectos que aún, bueno, que cada proyecto debe elaborar, y aquí hay una dificultad desde un punto de vista legal que evidentemente a mí también ya se me escapa un poco, pero sí que son aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de, bueno, del desarrollo del propio proyecto. La utilización de estas imágenes que forman parte de este repositorio y luego qué va a pasar, ¿no? Con lo cual, son aspectos que no están del todo definidos, pero son muy interesantes, evidentemente, a tener en cuenta. Vale. Hay otra pregunta que dice que ¿qué impacto crees que puede tener la inteligencia artificial en el número de biopsias necesaria? Y si es realista el concepto de biopsia virtual con inteligencia artificial como para sustituir la biopsia convencional. Bueno, este es un tema muy interesante. Bueno, primero para evitar biopsias está muy claro, porque claro, esto es un poco como, ¿no? Como hasta ahora pues que se hacían biopsias a ciegas, pues ahora vamos a ir más allá, que no solamente que la resonancia, y como hemos visto la resonancia, si además le ponemos una herramienta de inteligencia artificial, bueno, esto ya en detección, esto ya hay estudios que nos mejoran, con lo cual evitamos más biopsias. El otro tema es la biopsia virtual, que como todos sabemos, están saliendo estas herramientas de si evitamos, ¿no? Que la anatomía patológica, en este caso, a través de una muestra por la aguja. Bueno, aquí quien tiene que responder es el oncólogo. Vamos, yo a día de hoy, bueno, supongo que todos los que, bueno, Carlos nos lo puede, que muchas veces, aunque tú le puedas enseñar una resonancia magnética con un PIRADS5 que está por fuera, pues bueno, ya sabemos que el oncólogo, si lo tiene que tratar, Sí, quiere la célula, ¿no? Con lo cual, esta respuesta no es para, bueno, en este caso para nosotros, ¿no? Yo creo que esta es una gran... Es la pregunta que yo también siempre, bueno, siempre lo hago a los oncólogos, si llegará el día que si nosotros le damos, ¿no? este informe de inteligencia artificial que nos dicen que tiene un cáncer, si, ¿no? Claro. También te pasa un poco, no sé tú... Sí, sí, para entrar en cualquier ensayo clínico requiere la se nos biopsia, pasa cada día en que el... sea un diagnóstico radiológico muy claro o muy Sí, evidente. sí, tiene que ser, bueno, o metástasis ya, sí. Bueno, contamos con nosotros con Xavi Borrat, que es un experto en inteligencia artificial y en sistemas de ayuda en medicina. Y bueno, si quieres comentar alguna cosa o preguntar. Bueno, en realidad incidir sobre la dificultad también de pasar a los comités de ética
sobre todo aquí en Europa, que estamos con el GDPR. Estados Unidos lo tiene mucho más fácil, que tiene el IPA y tú cumples los 18 preceptos del IPA y bueno, se pueden considerar que tus datos ya no tienen, no tienen datos personales y por lo tanto pueden ser compartidos. Y aquí es muy difícil. Felicidades por haber pasado al comité de ética, pero realmente es difícil. Estaba trabajando con un equipo del MIT y gente europea para intentar hacer unas guías. Nos han publicado un artículo, no está publicado, está aceptado en el Nature Scientific Data, que un artículo que es una guía para compartir datos bajo del GDPR en Europa. Y una de las estrategias que hemos propuesto y que han conseguido algunos equipos europeos, sobre todo en Holanda, es pasar el test de reidentificación, porque sabéis que la definición de anonimización total no existe en Europa. Las partes del GDPR que hablan de anonimización total son completamente vagas y difusas. No hay puntos para seguir para conseguirlo, sino que ellos te dicen como que tienes que adoptar las máximas medidas que se conocen actualmente para evitar la reidentificación. Y lo que se ha conseguido es, bueno, que se está aceptando es usar una técnica que se llama K-anonimización, que es ir iterando sobre el repositorio de pacientes, sobre todo en lo que hablabais de datos estructurados, y ir como generalizando, haciendo, por ejemplo, las edades, hacer como buckets, como no me sale, hacer periodos de tiempo determinados donde los pacientes no solo tienen una determinada, sino que están de 5 en 5 y también con los diagnósticos en la codificación de los diagnósticos y restando letras para generalizar los diagnósticos. Y esto es una medida. No sé si, Kai, cómo habéis conseguido vosotros anonimizar, porque pone, ¿no? En algún sitio de tus diapositivas pone fully anonymized y esto es una cosa muy difícil de... No, sí, bueno, no, es que bueno, yo ya te he comentado que la dificultad en anonimizar, que bueno, en este proyecto precisamente se ha seguido, bueno, a nivel de datos DICOM, que probablemente conoces, que precisamente hay un sistema de la RSNA, de la Sociedad Norteamericana de Radiología, para que todo el mundo, bueno, todo el mundo, en este caso todos los participantes, anonimizaran los datos DICOM a partir de este sistema. Pero la otra faceta para el comité de ética, porque luego, como la plataforma, sí que tú introduces los datos clínicos de cada paciente con los datos DICOM que ya están, evidentemente, por una parte hay la imagen y simultáneamente tienes todos los parámetros clínicos que de forma manual hemos de ir introduciendo. Y para entendernos, esta plataforma que a nivel local se anonimiza. Entonces, estos datos anonimizados que integran la imagen y los datos clínicos se suben a la plataforma y aquí sí que la plataforma también ya tiene anonimizado este paciente, para entendernos, ¿vale? Pero lo que es, cuando he comentado, la dificultad es explicarle al comité de ética que tú vas a estar analizando datos clínicos anonimizados. Esto es lo que a mí me llevó en la elaboración de un informe para que el comité de ética valorara que vamos a estar analizando datos clínicos, pero que van a ser anonimizados. Es decir, que yo no voy a conocer en ningún momento de qué paciente estoy extrayendo los datos, que este es el reto que para mí supuso para que me aceptara, en este caso el comité de ética. ¿Vale? Muy bien. Pues muchas gracias. Quedan 1 minuto para las 9 y doy paso al director Salva Pedraza para que haga las conclusiones de esta interesante charla. Gracias, Kai. Muy bien, pues primero de todo, muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, Carlos, por tu excelente moderación. Gracias también, Xavier, por tus comentarios desde tu experiencia.
Y Kai, como siempre, un gran profesor, aprendemos siempre mucho de ti y seguro que contamos en más ocasiones. Y a mí me gusta hacer siempre un resumen. Yo creo que lo que nos has dicho es que tenemos que ir a mejorar todo el manejo del cáncer de próstata y que este es un proyecto que nos va a ayudar. Nos has comentado que con toda la gran base de datos que se va a crear, se van a poder validar algoritmos de inteligencia artificial que van a ser asistentes, ¿no? Nos has enseñado aquella diapo en que se ve hacer el informe estructurado solo el radiólogo y con inteligencia artificial y cómo es más fácil hacer el informe estructurado. Nos has dicho que tenemos una oportunidad de evitar el sobrediagnóstico, el sobretratamiento y sobre todo ir a un tratamiento personalizado. Por lo tanto, sí o sí tenemos que ir y yo creo que nos has dicho que este es el camino que tenemos que avanzar, ¿no? No sé si te parece bien a este mini resumen añadir algo, Kai. No, no, sí, perfecto. Es decir, el objetivo tú lo has indicado perfectamente. Es decir, el objetivo es mejorar el manejo a distintos niveles y en este caso, pues este es el objetivo de este proyecto y aquí estamos. Perfecto. Perfecto, pues gracias, Kai. Solamente comentar que mañana tenemos una charla del doctor Ángel Morales, que lo conocéis todo, de Donosti, que nos va a hablar del informe radiológico y cómo evitar problemas legales. Hoy ha habido alusiones por el tema que decía Carlos, de qué pasa si hago el informe radiológico, la responsabilidad. Pues quizás le preguntamos mañana a Ángel un poco qué piensa de ese tema. Bueno, muchísimas gracias, que tengáis un gran día. Estamos en contacto. Un saludo a todos. Nos vemos. Vale, gracias. Chao.